programa y quisiera en esta mañana, ante todo, agradecer a los hermanos aquí presentes y, bueno, acostumbrarnos a esto, lo que se llama la nueva normalidad. Vamos a iniciar con nuestro resumen de clases de lo que se vio en el primer semestre, el trimestre, perdón. En este caso son los libros proféticos. ¿Me están escuchando bien? ¿No tengo problemas? Gracias. Está excelente, hermanita, está excelente. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Entonces, vamos a comenzar y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque a pesar de estas circunstancias nos permites estar juntos, Señor. Gracias porque nos permites alabarte en este tu día. Permite que sea de bendición y guárdanos en el hueco de tu mano a todos y cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a ver entonces un pequeño resumen en esta mañana de libros proféticos. ¿Pueden ver bien el PowerPoint? ¿Sí? Gracias, hermanos. Bien, entonces vamos a ver, a definir primero cuáles los profetas. Estos mensajeros proféticos de Dios, ¿cuáles son? Bueno, durante 1000 años aproximadamente de la historia del pueblo de Israel, aparecen hombres y mujeres y algunos que recibieron mensaje directo de parte de Dios para darlo a su pueblo. Estos profetas tuvieron todos un profundo impacto en la vida nacional de Israel. Si bien no se presentan en forma continua, sino en una forma alterna. Podemos ver, por ejemplo, en 1 Samuel 3:1, que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, estos profetas aparecen en escena en cada era de la historia de Israel, pero no en forma continua, sino en forma con periodos de aparición, de acuerdo a las necesidades espirituales del pueblo. Pero no por eso dejaron de tener todos ellos un profundo impacto en toda la vida nacional de Israel. Vamos a ver que el oficio de los profetas, el ser profeta era un don de Dios directamente dado por él. Vamos a ver en Amós 2:11, dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Es decir, que este era un don de Dios dado directamente por Dios a una sola persona para dar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. El origen divino del oficio profético es afirmado por, lo encontramos en el profeta Jeremías, donde también nos revela que este oficio comenzó con Moisés. En Jeremías 7:5 encontramos, dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano
y sin cesar. Es decir, que desde que el pueblo sale de la tierra de Egipto, Dios provee a estas personas llamadas profetas. Un pasaje fundamental para comprender el oficio de profeta es el que encontramos en Deuteronomio 18, del 9 al 22. En este pasaje, Moisés declaró que Dios iba a levantar la institución profética y que algún día se levantaría un gran profeta. Este mensaje fue dado mientras Israel se preparaba a entrar en la tierra de Canaán. Lo primero que Moisés dijo a los israelitas fue que cuando entrasen en la tierra no debían involucrarse en las prácticas cananeas de hechicerías, encantamientos, presagios, espiritismo o prácticas semejantes. Estos rituales malvados y supersticiosos no deberían ser usados para obtener guía o información. En lugar de esto, Dios iba a levantar un profeta, como nos dice Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, le dijo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Naturalmente, Jesucristo iba a ser el gran profeta que daría este cumplimiento final y total a este pasaje. Vamos a ver que los nombres para los profetas los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, definido profeta con un término primario del hebreo, desde luego, que es la palabra Navi. El profeta hablaba las palabras de Dios en nombre de Dios. Nos dice Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, el profeta hablaba palabras de Dios y en nombre de Dios. El profeta no solo hablaba las palabras de Dios, sino que era considerado como boca de Dios, el lugar donde Dios habla. Dice Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí Dios está confirmando, le dice, y tú serás como mi boca. El profeta no originaba el mensaje, sencillamente lo proclamaba. Otros nombres que encontramos en el Antiguo Testamento para definir a los profetas era la palabra vidente. El énfasis de esta palabra está en la recepción del mensaje de Dios. Ellos recibían su información al ver, mediante sueños, visiones, la voluntad de Dios para transmitir. Nos dice Primera de Samuel 9, del 9 al 11. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Es decir, para el pueblo de Israel, esta palabra de vidente era muy usual, muy clara, todos la entendían y sabían que se refería precisamente a un varón de Dios. El segundo nombre que encontramos también definido como profeta es, como mencionábamos, también varón de Dios.
Este nombre va a enfatizar el santo llamamiento, el carácter moral y el ministerio dado por Dios al profeta. Nos dice Segunda de Reyes 1:9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. También en Primera de Samuel 9:10 encontramos que nos dice: dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Entonces, vemos cómo estos términos de vidente, de varón de Dios y también el de siervo de Jehová son sinónimos de este ministerio usados en el Antiguo Testamento. Siervo de Jehová, las escrituras hacen frecuente referencia a los profetas como mis siervos. Encontramos en Daniel 9:6 como nos dice la escritura: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. En Ezequiel 38:17 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Entonces vemos cómo este término, también siervo de Jehová, era sinónimo de profeta. Dios mismo les llamaba mis siervos. Vamos a ver el papel de los profetas. En Israel había dos clases de mediadores. Primero, ya conocemos, estaba el sacerdote, que va a representar al pueblo delante de Dios, tanto en su culto como en su sacrificio. Y segundo, como mediador estaba el profeta, que hablaba de parte de Dios al pueblo. Los profetas tenían tres aspectos básicos en el papel mediador de profeta, y eran, decíamos, tres: uno como predicador, dos como predictor y tres como vigía. Los predicadores, estos profetas, ¿qué predicaban? Bueno, ellos predicaban la ley, una ley ya revelada. Nos dice Malaquías 4:4: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es decir, aquí encontramos a un profeta diciendo: bueno, les voy a recordar esta ley que ya fue dada por Dios en el desierto. Como segundo, los profetas también eran predictores. Ellos predecían tanto personas como acontecimientos venideros en base a las necesidades de su tiempo. Predecían juicios venideros o bendiciones. Y su tercer papel como profetas es que actuaban también como vigías sobre los conductores y el pueblo de Israel. Ellos eran los guardianes de la Constitución de Israel, eran los preservadores y defensores de los principios sobre los que la teocracia había sido edificada. Era precisamente a través del rey que el profeta podía a menudo influenciar mejor a la nación hacia la verdad de Dios. Y así tenemos, por ejemplo, a Elías actuando junto con Acab, el rey, a Isaías junto con Ezequías, a Ageo al lado de Zorobabel, a Jeremías junto a Sedequías, etc. Vamos entonces a ver también
dentro de este papel de los profetas, un mensaje muy frecuente dentro de este tema bíblico es sobre la tierra, el papel de la tierra en la voz de los profetas. Vamos a ver que los profetas se referían frecuentemente en sus mensajes a la tierra de Israel. Lo encontramos en Joel, Amós, Miqueas, etcétera. La condición de la tierra era un indicador visible de la condición espiritual de Israel. Y entonces podemos ver que la obediencia a la ley de Dios conllevaba prosperidad de parte de Dios. Y la desobediencia causaba disciplina sobre la tierra en forma de sequía, de hambre y de plagas. De ahí que nosotros podamos entender por qué, si Dios había ofrecido a su pueblo una tierra que fluía leche y miel, encontramos, por ejemplo, en el libro de los Jueces, épocas de sequía, de hambre, épocas muy difíciles para el pueblo, pero entonces ya entendemos que no era una falta de promesa de parte de Dios, sino era realmente la desobediencia del pueblo, y por eso es que se causaban este tipo de problemas y en las diferentes etapas que y podemos identificar a algún profeta. En nuestra Biblia encontramos a los profetas, a los libros proféticos, divididos en mayores y menores. Los profetas mayores son en base a qué? No es en base a su importancia, sino que el mensaje escrito es más extenso y se encuentra una mayor variedad de cuestiones tratadas. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, entonces, su contenido escrito es llamado así menores porque su contenido escrito es menor, es menos extenso, ¿sí? ¿Y cuáles son? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Nosotros en este curso vamos a ver a los profetas no en este orden de profetas mayores y menores, sino en un orden histórico. Y entonces los hemos dividido, las profecías que surgen durante el reino dividido. Si nosotros recordamos, el Reino Unido fue durante la monarquía de Saúl, de David y de Salomón. Pero estando reinando el hijo de Salomón, se divide el reino en el reino del norte, llamado Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con su capital Jerusalén. Y entonces vamos a encontrar en esta etapa del reino dividido, ya estando presente Israel y Judá, al primer profeta que cronológicamente los teólogos lo ubican más atrás, que es Abdías, con una fecha aproximada de 845, un mensaje a Edom y siendo gobernante Joram. Los profetas se van a ver en resumen un poquito más adelante en las siguientes clases. Ahorita solo los vamos a mencionar. Después sigue Joel con una fecha aproximada del 830, con un mensaje a Judá, siendo su gobernante Joás. Encontramos al profeta Jonás en una fecha aproximada del 780. Su mensaje lo conocemos, es a Nínive, que era capital de Siria, siendo gobernante Jeroboam II. Amós en el 760 con un mensaje a Israel, o sea, al reino del norte, siendo su rey Jeroboam II. Oseas en el 750 con un mensaje a Israel,
también como gobernante Jeroboam II y Oseas. El profeta Isaías, muy conocido, en el 740 aproximadamente, con un mensaje a Judá, sus gobernantes, de Usías a Ezequías. Y el profeta Miqueas, en el 735 aproximadamente, con un mensaje a Judá, siendo sus gobernantes Jotam a Ezequías. Las profecías durante el reino solitario. Sabemos que los asirios invaden el reino del norte y solamente queda el reino del sur. Y entonces las profecías presentes en esta etapa es el profeta Nahum en la fecha aproximada del 650 con un segundo mensaje, como ya vimos, el primero fue Jonás, este segundo fue Nahum a Nínive, un mensaje a Asiria, siendo gobernante en Manasés. El profeta Sofonías en el 635 aproximadamente, con un mensaje a Judá, siendo gobernante Josías. Jeremías en el 626 aproximadamente, con un mensaje también a Judá, siendo gobernante de Josías a Sedequías. Y Habacuc en el 609, con un mensaje también a Judá y siendo gobernante Joacim. Tenemos después las profecías durante el exilio, cuando ya es invadido el territorio de Judá por el rey Nabucodonosor, por el pueblo de Babilonia, y son llevados al exilio, nosotros sabemos, durante 70 años, precisamente como un castigo por todas las idolatrías de los reyes, de los sacerdotes, del pueblo en general, son llevados hasta Babilonia. Y ahí tenemos a profetas como Daniel, en una fecha aproximada del 605, con un mensaje a exiliados y gentiles en Babilonia, y siendo gobernante Nabucodonosor hasta Ciro. A Daniel lo encontramos en un profeta, como un profeta en periodo largo. A Ezequiel, en una fecha del 593, hablando también al remanente, tanto el que quedó en Judá, que fueron muy pocos, también como a los que se quedaron, como los que estaban residiendo en Babilonia. Los gobernantes en el periodo de Nabucodonosor. Y para terminar, vamos a mencionar las profecías después del exilio. ¿Quiénes son los profetas que aparecen cuando regresa después de estos 70 años de exilio? Regresan en 3 periodos el pueblo de Israel. Un primero con Zorobabel, un segundo con Esdras y un tercero bajo la guía de Nehemías. Y encontramos entonces al profeta Ageo en una fecha aproximada del 520, su mensaje a judíos del primer regreso, siendo gobernante precisamente Zorobabel, estando como gobernador en la tierra de Judá. El profeta Zacarías, en una fecha aproximada del 520, también su mensaje a judíos del primer regreso, siendo gobernante Zorobabel. Y al profeta Malaquías en el 430, con un mensaje a judíos establecidos en la tierra de Israel después del exilio, siendo ya gobernador Nehemías. Entonces vamos hasta aquí a dejar el resumen. No sé si algún hermano tuviera algún comentario y pudiéramos decir algo al respecto. Muchas gracias, hermana Ada Silvia. Muy enriquecedor e interesante esta exposición de los profetas de Israel.
Hermanos, pues la hermana Ada Silvia está en la mayor disposición de responder algunas preguntas, no muchas, ¿verdad? Con Pero, apoyo pastoral. pero con la exposición hasta este momento, hermanos, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Hermano, sí, no es una pregunta, más bien es un comentario y de alguna manera un agradecimiento de verdad, porque muchos de nosotros nos pasamos algún tiempo, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, muy bien. Nos pasamos el tiempo y leemos la Biblia y la volvemos a leer, pero todo queda como en una cuestión en el que vemos muchas cosas, pero entendemos poco. Entonces, esta visión histórica y tal como me la está planteando en este momento, en lo particular, y no obstante la brevedad, y bueno, yo entré un poquito tarde, pero siento que es verdaderamente muy ilustrativa, que es para mí en lo particular algo que me abre un panorama donde yo puedo entender mejor el, el mensaje, la lectura de la Biblia y en general eh, tener una idea clara, más clara, vamos, justamente de lo que yo estoy buscando en la Biblia. Entonces agradezco mucho a Dios que me haya permitido poder involucrarme en este momento en esta clase. Gracias, hermano. Bueno, hermano, muchas gracias. Y en ese sentido, yo le ofrezco, si hay oportunidad de pasarnos el correo para yo enviarle el Power y poder compartir tanto el resumen, el PowerPoint, como el documento en Word para que lo puedan tener la persona que lo desee. Gracias, hermana. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos, o comentario? ¿Alguien que quiera añadir algo? Hermano Silverio, no sé, usted como auxiliar. No, perdón, él es el titular de la Ah, clase. perdón, o el titular. Sí, Sí. sí, sí. Yo soy el titular. De facto, la hermana es la mera mera. Este, bueno, el tema de los profetas es un tema muy interesante, muy amplio. Ahorita la hermana nos ha dado un panorama eh, cronológico y un panorama además básico, esencial, a partir del cual comenzamos ya en el primer trimestre a, a ver ya los contenidos específicos de los profetas, ¿no? Esto es lo que más adelante vamos a tratar también de resumir. Una cosa interesante que habíamos comentado en clases, en una clase de la hermana Ada, nos pareció importante que los profetas siempre que hablaban siempre en términos de la ley revelada. Es decir, nunca hablaban algo que no pudiera confrontarse con la ley que Dios había revelado. No decían cosas que se salieran de esto, ¿no? Y eso nosotros lo tomábamos como una cuestión para aplicar en nuestra vida. Nosotros podemos creer todo lo que nos diga cualquier persona, siempre y cuando pueda ser confrontado con la palabra de Dios, ¿no? Eso desde los profetas. Los profetas, ellos hablaban a través Dios les revelaba de varias maneras su mensaje, pero el mensaje que ellos decían y que Dios les revelaba nunca iba más allá de lo que Dios hubiera ya revelado en su ley. Había coherencia entre los profetas y la ley, ¿no? Esto es una de las cosas que nos parecen interesantes. Y bueno, rápidamente, ya que me dieron chance de hablar,
Ahora que hemos estado, no sé quiénes hayan estado siguiendo el plan que el pastor nos propone para leer la Biblia diariamente. Ahorita estamos leyendo el libro de Ezequiel, ¿no? Ya estamos con Daniel. ¿Mande? Empezamos. Ya empezamos con ¿Ya Daniel. empezamos con Daniel? Bueno, lo que pasa es que como yo voy un día atrasado, porque la lectura viene un poquito después de que nosotros leemos muy tempranito por nuestras actividades, y ahora nos atrasamos 2 días. Pues nosotros apenas estamos en Ezequiel. pero ahí vamos siempre alcanzándolos. No hemos terminado los últimos capítulos de Ezequiel. Pero lo que a nosotros comentamos que nos impresiona en cuanto a los profetas, primero es que toda la historia del pueblo de Israel es una historia de rebeldía tremenda, ¿no? Tremenda. Y en este libro de Ezequiel, como lo comentaba el pastor en algunos de sus comentarios, el profeta le da hasta con la cubeta, decía el pastor. Y realmente así nos parece, ¿no? Es un juicio tremendo contra la rebeldía de Israel, pero es sorprendente, a mí me parece muy sorprendente cómo después de un versículo terriblemente demoledor, restregándole en la cara a Israel su rebeldía, al siguiente versículo, pero yo te voy a perdonar, ¿no? Pero yo te voy a redimir. Y nosotros vemos siempre digamos, esta estructura, este mensaje en general, es el juicio de Dios duro sobre la rebeldía de Israel, y siempre como conclusión, la redención de parte de Dios contra ese pueblo rebelde, ¿no? El mensaje profético tiene siempre esa estructura. Un juicio sobre el pecado del hombre, pero finalmente un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje de esperanza. Y bueno, finalmente esa también es la estructura de nuestra vida, ¿no? La Biblia siempre es como un espejo, y nosotros siempre estamos viendo nuestro pecado ahí, cuando nos vemos en ella, pero siempre vamos también caminando con la esperanza de que Dios nos redime, ¿no? Nos perdona de nuestros pecados, y esperamos la redención total, así como los profetas se la prometían al pueblo de Israel, ¿no? Esa es una de las grandes enseñanzas del profetismo del pueblo de Israel, me parece a mí, ¿no? Que hay mil cosas que comentar, pero es un tema muy amplio y muy interesante, esa cuestión de los profetas. Y muchísimas gracias a la hermana Ada. Gracias a usted, hermano, y entonces nos veríamos dentro de 8 días, si Dios quiere, con el hermano Silverio para el primer resumen del primer cuadro de profetas durante el reino dividido. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.